Mira, yo te quería preguntar algo, ya que estamos para hablar de escribir novela policial en nuestros países. Y siempre yo me preguntaba esta cosa de que se habla de que tus novelas son narco policiales. Y siempre me preguntaba si esa es una calificación cómoda o incómoda para vos, porque viste que hay tanta cosa de lo políticamente correcto, si se puede decir o no se puede decir, etcétera. Y vi alguna entrevista donde vos decís que te gusta que se diga así y que te parece bien hacerse cargo de eso, y me gustó esa respuesta. No sé si está bien lo que leí en esa entrevista, si seguís pensando lo mismo, si dijiste eso, porque a veces se cambian un poco las cosas. Así que contame qué te pasa a vos con esa clasificación de narco policial. Sí, bueno, yo creo que eso es una historia. Al principio, quien utilizó el término fue para joder, ¿no? O sea, así como que de pronto apareció un grupo de escritores, yo y otros compañeros que no vivíamos en Ciudad de México, que estábamos completamente fuera de pues, lo que son las capillas, y aparecimos con obras que fueron exitosas de público, y empezaron a ser exitosas de crítica, empezó mucho después, como 10 años después. Y entonces yo creo que había que molestar, porque a mí de un principio que me dijo mi editor de Tusquets, pues, te van a ir sobre esto. Yo le digo, pero ¿cómo? Eso no fue lo que yo hice, mi novela no tiene que ver con eso, no, te van sobre eso, así que prepárate. Y sí, así fue. Y entonces una de las términos que apareció como para herir era ese, pero a mí la verdad yo tengo piel gruesa, entonces no me disgustó nada. Y eso fue corriendo, entonces preguntaban siempre, entonces yo tuve que aprender a dar respuestas a las preguntas, que no eran preguntas como estas que tú haces, sino otras preguntas sobre cuáles eran las características. Pues quién sabe cuáles eran, pero tuvimos que inventar las características. Pero un día en la Universidad de Columbia, en Nueva York, un tipo leyó un ensayo y resulta que yo estaba ahí, yo había sido invitado a eso, y yo creo que él no sabía que yo estaba en ese momento ahí. Y yo me quedé así como frío. Yo no sé si te ha pasado, pero dices, ¿cómo puede ser eso? Todo eso que dicen de la novela que yo hice. Entonces me quedé como frío. Y después fue también en España, en la Universidad de Las Palmas, en Gran Canaria, que también, pero ahí yo ya sabía que iba a escuchar eso, entonces ya como que me Fuiste preparada. sorprendió menos y entonces fue que pensé en esto, dije, bueno, esto realmente no está mal, porque a mí me están otorgándome una paternidad que no he buscado, pero bueno, a veces es bueno ser padre de algo dentro del ambiente literario, así que dije, bueno, está bien. No, Y y esa aparte, cosa que vos decís que otro lo puede tomar como un insulto, como bajarle la categoría, y que uno lo toma como algo positivo, ¿no? Digamos, del defecto virtud, por decir de alguna manera, porque ¿qué tiene de malo hablar de los crímenes que tienen características particulares en nuestros propios países, ¿no? no, sí, no, yo para nada, y la verdad es un asunto que hasta la fecha continúa, ¿eh? Continúa eso como dentro de la clasificación pues, que hacen de la literatura que estamos haciendo ahora en América Latina. Entonces, a veces, pues yo digo, yo te voy a decir como digo, me voy a poner muy argentino. Y entonces digo, bueno, pues, ¿cuál? Hasta Cormac McCarthy es también un narcoescritor, entonces ¿cuál es el problema? No sé qué. Claro, claro. Pero fue lindo. Fíjate que una de las cosas por la que siempre también me molestaban era por el tema del lenguaje, y era para mí muy difícil de defender, porque yo partía de Aristófanes, como yo soy profesor de literatura clásica antigua, griega y latina, y entonces pues he leído cosas de estas, y ahí yo detectaba que ahí empezaba como sobre todo en Aristófanes, en las comedias, la parte de la utilización del lenguaje duro, que Aristófanes pone a defecar a la gente en la calle, en la asamblea de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y decía Claro. yo, es que ahí viene, decía yo esto. Y la primera vez que yo leí la palabra puto fue en el Quijote, y me quedé así, pues, yo era un chico así de 14, ponle, y decía, ¿me entiendes? O sea, que era una obra maestra, ¿no?
y fue un choque, digo, además del antihéroe y todo esto, y entonces yo tenía que acudir a esos ejemplos, pero igual, pues cómo no entiende nadie, ni que tu lector de acá y de allá, hasta que un día leí un ensayo donde decía que Dante había escrito en toscano la Divina Comedia cuando el usuario la escribía en latín y que había tardado 12 años en publicarla y hasta que dijo, no, me vale, la publico en la lengua en mi lengua. Y bueno, pues todavía uno tiene ejemplares en su biblioteca de la Divina Claro. Comedia y la Bueno, abre de vez en cuando, ¿no? lo mismo le critican a Camilleri en Italia, ¿no? Que usa el lenguaje del sur de Italia, pero bueno, los personajes de él hablan así, ¿no? Entonces hay como, a veces se interpreta como que no te preocupás por el lenguaje cuando en realidad lo que haces es preocuparte demasiado y tratar de respetar el lenguaje de los personajes, ¿no? Sabes que de lo que dijiste de la universidad, que hablaban de vos, a mí, yo empecé a adoptar también algo que dijeron unas mujeres de una universidad de Colombia, que hicieron un estudio sobre lo que yo escribía, y que siempre está como la duda si es policial, no es policial, porque como también hablo de los personajes y de las familias, entonces ellas pusieron como título escritura con muertos. Entonces yo ahora cuando me preguntan, digo, sí, yo escribo con muertos. Siempre hay un muerto, entonces a lo mejor es policial, a lo mejor no es policial. Pero es porque nos están todo el tiempo pinchando, ¿no? Con esa cosa de si es importante el policial, si no es importante. En Argentina nosotros tenemos una ventaja, me parece, que es que grandes maestros de la literatura como Borges y Piglia se ocuparon muchísimo del policial y les interesaba muchísimo, ¿no? Borges tenía con Bioy Casares el séptimo círculo, hizo ensayos sobre el policial, era lector de policial, y Piglia lo mismo. Entonces ahí tenemos como alguien que vino y nos dijo, sí, pueden hacer policial, ¿no? Más o menos. No sé qué te pasa a vos, porque algunos dicen que Rulfo también anda por tu literatura. Bueno, sí, sí. Pero antes de hablar, yo quiero volver a eso que tú estás diciendo, porque en lo que yo conozco de tu literatura, creo que hay una mezcla, incluso un equilibrio, podría decir, entre lo que es lo negro, o sea, lo que tiene que ver con el universo del delito, así frío, crudo, digamos, intencional, emocional, pero también suspense. Pero también suspense, digamos, creo que mezclar es cosa de nuestro tiempo, pero y también yo creo que hay una carga muy fuerte de cotidianidad que como que no, como que pudiera ser otra vertiente. A mí me gustaría saber cómo tú mezclas eso, porque a mí me cuesta a veces hacer las mezclas así y que me queden bien, pues. Me cuesta hacer esas mezclas de suspense con negro y con el que batallo muchísimo es con el erotismo, que es bien fácil. La verdad a mí no es un asunto que se me da y batallo mucho. Pero bueno, a ver, volvamos a eso. ¿Tú cómo haces? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás metida así en la creación de un texto? Yo no te puedo mostrar la base de mi computadora, o sea, esta es mi computadora y acá tengo la base. Y en la base tengo dos calcamonías. Una es Clarice Lispector y la otra es Patricia Highsmith. No. Y tiene que ver, ¿no? Esta cosa de mezclar lo cotidiano con el suspenso cada vez que escribo. Entonces las miro y... No, yo creo que a mí me gusta contar historias y en esas historias pasan estas cosas que tienen que ver con cruzar un límite, ¿no? Los personajes... No me interesa tanto, viste, el asesino serial, el típico asesino de un thriller, ¿no? De buscar quién fue el que mató a no sé cuántas personas en las mismas circunstancias, sino que me gusta más el vecino de al lado que un día se despertó, le agarró una locura y fue y mató a la mujer porque se piró, ¿no? O sea, esa persona que vos compartís un escritorio en la oficina y que un día te enterás que hizo algo descabellado y decís, pero ¿cómo? Si lo saludaba todos los días y... Entonces eso me obliga a meter esa cotidianeidad, ¿no? Y entender cuál es el punto en el cual se soltó la cuerda que lo tenía de este lado y pasó del otro lado, ¿no? Eso me gusta mucho de los personajes, pensarle eso a los personajes. Y en cuanto a lo cotidiano, vos sabés que yo hice mucho tiempo taller literario con Guillermo Sacomano, que para mí es un gran maestro, es mi maestro de escritura. Cuando yo estaba escribiendo Las Viudas de los Jueves yo no pensé, voy a escribir un policial, pero muchos lo clasifican como policial porque hay una muerte, porque hay suspenso, porque hay
búsqueda de la verdad, etcétera, 3 muertes en realidad. Y en un momento de la escritura, él me dijo, a partir de ahora solamente podés leer En busca del tiempo perdido de Proust. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver En busca del tiempo perdido de Proust con una novela que se está yendo hacia el final de entender qué pasó con estos muertos que aparecieron flotando en una piscina, en una pileta? Y él me dijo, ¿sabes qué pasa? Es tan importante en lo que vos estás escribiendo el detalle de cómo visten, qué auto tienen, cómo es la casa, cómo ponen los cubiertos sobre la mesa, todo lo cotidiano de ellos. Es tan importante como lo que estás contando de la trama policial. Y la trama policial es como un embudo que te absorbe y vas a ir a contar solamente eso porque tenés que responder esas preguntas. Entonces, si vos no te detenés en la morosidad del detalle, vas a perder algo que tiene de característica lo que estás escribiendo. Y creo que esa enseñanza me acompañó siempre, ¿no? No perder los detalles que acompañan a eso, a esa otra urgencia que es entender quién lo mató y por qué, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Y además en Argentina hacen magdalenas y uno las puede tomar en el desayuno como lo hacía. También. No, Y sí. yo, el último libro que pude leer tuyo, que lo tengo por acá, a ver, es El asesinato en el Parque de Sinaloa. Y lo que, no sé si en Argentina después salió algún otro, porque este es del 2018, es el último que salió en Argentina, el Sí. de Sinaloa. Vos tenés 2 libros más después. Y acá, en este, lo que me llamó la atención es que es una novela policial, por supuesto, pero también es una novela de amor, porque el amor está totalmente presente en toda la novela, y me fijé que se lo dedicaste a Leonor, y eso me puso muy contenta también. Está dedicado a ella. Oye, yo te quiero decir que yo todos mis libros los he dedicado a Leonor. Me parece Ya muy bien. tengo un amigo que él ha hecho un estudio sobre a quién dedican los escritores sus libros y sacó una lista de los que dedicamos los libros a nuestras parejas, ¿no? Entonces, mira, no sabía que había muchos igual que lo hacen. Oye, que está muy bien eso que acabas de decir, fíjate que no lo había visto así, porque el tema de trabajar el detalle, yo más bien lo tomé de Fernando del Paso. Cuando yo era joven, que leí una novela de él que se llama José Trigo, desde que no me lo podía creer, de lo que me costaba leerla, pero también el tejido que había hecho con una serie digamos, de momentos, de instrumentos, de deseos, de sueños. Y claro, creo que eso es lo que caracteriza la literatura que nosotros estamos haciendo ahora, que tenemos recursos que antes no eran usuales dentro del relato policíaco, sino que pues claro, porque no hemos rehuido a los maestros de todos los géneros, ¿no? Pues, Proust, imagínate, ¿no? Y además desayunar con magdalenas, pues ok, ¿no? Nada que ver. Oye, eso me explica muchas cosas entonces de lo que yo he leído tuyo, que tampoco no es mucho. No, yo me leí el de Catedrales y me lo leí justo porque pues dije iba a ver qué fue lo que hizo aquí, ¿no? Y noto ahí el tema de lo que acabas de decir, el trabajo del detalle, porque cada personaje, has creado la personalidad de cada uno de los personajes y prácticamente desde la raíz, desde sus manifestaciones más íntimas para ponerlos en contexto en lo que tiene que ver con el suceso de Ana, ¿no? Y allí, digamos, este tema del detalle, me gustaría que nos contaras en el trabajo del detalle, pero también en el trabajo que haces tú con el perfil femenino. Porque yo me acordé mucho, por ejemplo, de Ana Karenina, donde hay más de 20 mujeres y todas son diferentes. Y acá tú tienes mujeres y todas son diferentes. Y claro, todos miembros de una familia, las 3 que trabajas y más adicional con lo de Marcela. Y a ver, cuéntame lo que es la concepción todavía. Yo creo que nos interesaría a muchos que estamos Bueno, atentos a lo que primero,
Primero, muchísimas gracias por haber leído la novela con tanto detalle, ¿no? Así que es un honor para mí. Y vos sabés que yo tengo, te dije antes que tengo de maestro, tuve de maestro a Guillermo Sacomano y también yo escribo guiones y tuve de maestra una gran directora y guionista llamada María Inés Andrés, que se murió. Y ella tenía la obsesión de que para todos los personajes, incluso los personajes que no son protagonistas, nosotros respondiéramos un cuestionario que estaba inspirado en el cuestionario de Proust, pero era un cuestionario que había hecho ella, donde se preguntaba cosas muy íntimas de los personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace cuando está encerrado en el baño y nadie lo ve, por ejemplo? Entonces vos con cualquier personaje, incluso con el menor, tenías que pensar eso. Y ella decía, en un guión, cuando vos le das al actor un papel para desarrollar, si vos no le das en qué sostenerse, estás armando maquetas de personajes, funciones. Me sirve este personaje para que entre y diga determinada cosa, pero sale y ya no sabe quién es. Ella decía, si ustedes hasta el personal doméstico que entra a un lugar de gente rica y dice la mesa está servida, le explicás quién es, lo va a decir de una manera diferente. Y a mí esa enseñanza me quedó para todos mis personajes de las novelas y trato siempre de entender los personajes, incluso los personajes secundarios, saber cuál es su historia. Por ejemplo, en esta novela que vos decís, Catedrales, está Elmer, mi forense, y al forense yo le hice una vida privada, o sea, el tipo está separado, no ve a los hijos, no ve a la mujer. Quizás a lo mejor a alguien que está escribiendo una novela policial no le importa tanto esa vertiente del policía, aunque vos tenés ahora vamos a hablar de tu detective, pero tu detective Mendieta tiene características también muy desarrolladas a lo largo de sus historias, desde los ansiolíticos hasta otras cuestiones, ¿no? Pero a mí me parece que hay que darles vida a los personajes, si no son funciones, ¿no? Y me interesa mucho. Y los personajes femeninos, la verdad que me salen más fácil que los masculinos, debo reconocer que uno tiene la cabeza que tiene y a veces una vez quise hacer una novela metida en la cabeza de un hombre, ¿vos sabés? Y se llama Las grietas de Jara. Y entonces dije, ¿será que los hombres piensan estas cosas más o menos como las mujeres? Porque este hombre tenía muchas fantasías con una compañera de trabajo, es un policial también, pero él tenía muchas fantasías con su compañera de trabajo, entonces yo quería saber si las fantasías de los hombres eran parecidas, a pesar de que, digamos, en ese momento estaba casada, ahora tengo otra pareja, tengo 2 hijos varones de mis 3 hijos, con lo cual, más o menos las cabezas de los varones las entiendo, pero de todos modos, y me quise juntar con muchos, tipo entrevista, ¿no? Decir, bueno, me gustaría hablar, no encontré uno que me quisiera hablar del asunto de sus fantasías eróticas con las mujeres que los rodeaban. Todos estaban como muy precavidos. Así que tuve que inventarme una cabeza de varón. Pero me cuesta mucho más que los personajes de mujeres. Me parece que los personajes de mujeres obviamente los tengo más desarrollados, sobre todo porque me preocupan mucho los conflictos de las mujeres y la forma en que las mujeres se paran en el mundo, las diferentes formas en que se paran en el mundo, y los cambios que se fueron dando en los últimos tiempos, ¿no? Contame vos de Mendieta. No, pero espérate, ahorita hablamos de Mendieta. Fíjate que yo conozco esa novela y lo que te puedo decir es que yo creo que los varones, porque es curiosamente, yo he hecho un registro sobre el amor. Incluso ahora he hecho uno sobre el amor en la pandemia, o sea, con gente que se ha infectado y bueno, qué pasa con ellos. Y también no todos han querido decirme, ¿no? Y con la gente que está confinada y bueno, hay ciertas alteraciones en la conducta sexual al menos de la gente que yo le pregunté, pero también hice uno sobre la muerte. Y también yo he preguntado no mucho sobre el tema de las fantasías. Y sí, porque incluso en una de mis novelas, que creo que es la anterior a esta, que se llama Besar al detective, yo tengo un amigo que estaba haciendo una investigación de por qué los hombres hablan de las pelirrojas. Él me preguntó a mí, él estaba haciendo un estudio, es un sociólogo. Le dije, yo no sé, las pelirrojas, o sea, dice, pues, yo he conocido, no, pues no, pero a mí me quedó eso y entonces yo también hice preguntas y sí, había respuestas, pero había respuestas como el universo del deseo que tú has expresado allí. Yo en ese personaje acuérdate que esa novela tuvo que ver con el Sor Juana, creo, sí, y es Sor Juana, sí. que en México la leímos mucho.
Entonces, yo vi que ese personaje, no recuerdo su nombre ahora, el varón, que era un arquitecto, el, Sí. estaba, te quedó muy, muy bien. Qué padre. Porque también es una de las cosas que te tengo que decir tú ya dijiste que se te facilitan los personajes femeninos, pero yo no he visto un personaje masculino en la obra tuya que conozco que digamos que desluzca. Y por ejemplo, en este caso del arquitecto, que creo que te quedó muy, muy bien. Incluso el Jara, el de las grutas, que me pareció extraordinaria esa historia, que, que es una historia que puede ser una leyenda urbana y fíjate cómo lo has conseguido hacer. Digo, ¿qué? Ay, oye, Claudia, como cuando uno dice, ¿qué? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Claro, sí, pero yo veo el masculino también muy bien trabajado, por citar esos dos personajes. Y las mujeres, claro, son impecables. Y en el caso de las catedrales, que así la acabo de ver, en el caso de Julián, de Alfredo, de Mateo, creo que están a punto los tres. Y sobre todo el caso de Julián, que digamos, ese tipo tan guapo, pero sin embargo, pues tan falto de carácter y tan víctima, ¿no? De Carmen, tan víctima de las circunstancias, tan débil, y siempre lo percibía así. Incluso como yo estaba leyendo la novela y se la empecé a contar a Leonor, le dije, oye, Claudia tiene una novela bien chingona aquí, y cuéntame. Y entonces todo se lo iba, llegábamos a comer, cuéntame en qué vas. Y como la terminé, le En dije, el personaje, en el personaje de Julián, más que la masculinidad, sabes que lo que me costó es entender qué cabeza tiene una persona que decide dedicarse a la vida religiosa, ¿no? Porque también a veces nos enfrentamos con situaciones que son muy diferentes a las que uno conoce, ¿no? Entonces, pensar cómo tiene que ser alguien que un día decide quiero ser cura, porque a mí me cuesta mucho, yo hoy soy atea, vengo de familia católica, hoy soy atea y me cuesta mucho imaginarme que alguien sienta ese llamado, ¿no? Entonces todo eso hay que trabajarlo, ¿no? A mí me gusta mucho, me gustaría mucho que me contaras de la creación de Mendieta, porque yo no tengo en mi literatura no tengo ningún personaje que va pasando de novela en novela, ¿no? Entonces me gusta esto de pensar, por ejemplo, en esta última, la de Sinaloa, él ya estaba como decidiendo abandonar, ¿no? Un poco como el de Padura que se empezó a dedicar a la venta de libros usados. Entonces, nada, Mario Conde, sí. quería saber cuándo uno decide que ya está como para jubilarse y si después tomás, porque no sé los dos libros que siguen a este, si digamos, finalmente desaparece o si sigue, ¿no? Porque a mí me gustaría que siguiera Mendieta, no quiero que se jubile. Bueno, si me lo permites, te tengo que contar una historia. Mi editor en inglés se llama Christopher Maglejos y entonces yo un día le pregunté a él eso, cuántas novelas tenía una saga. Para esto ya le había preguntado a Juan Sasturaina, a Díaz de Terovic, bueno, a Milton Fornaro, es decir, por mencionar las personas, a Padura incluso le pregunté, y Padura lo se rió, ¿quién sabe eso? No sé. Y entonces él me contó una historia que había un editor que un día le llamó, porque él es como el decano, ¿no? Y que le dijo, oye, pues fíjate que he publicado 5 libros a un escritor y no levanta, ni de crítica, ni de ventas, y me ha entregado la sexta y realmente pues no sé qué hacer. Y de qué me aconsejas y que él le dice, tú sabes lo que tienes que hacer. Y entonces cuando nos contó eso, yo le digo a Leonardo, a mí se me hace que él es el editor, o sea, que alguien le hizo esa propuesta, ¿no? Y entonces, y total que publica la sexta, es un éxito de librerías, de crítica, y esa novela jala a las otras para que igual se vendan mucho y le pongan atención todos. Y entonces, cuando yo le pregunté a Christopher, oye, ¿cuántas deben ser? Él me contó esa historia y luego se rió. Saludos. Entonces, yo terminé la sexta este año,
pero la verdad yo tengo otra historia y de la cabeza, y cuando tengo una historia seguramente tendré después. Fíjate, te cuento, eso no sé, entonces no sé cuántas vayan a hacer, así que no te preocupes, pero lo que sí te puedo contar es al principio, cuando publiqué a Balas de Plata, fui en presentación a Madrid y fuimos a cenar con Arturo Pérez Reverte, que es mi gran amigo, y con Javier Velasco, un escritor mexicano, no sé si Sí, conoces. lo conozco. Sí, entonces fuimos a cenar y yo había publicado esa novela, iba muy bien en México y allá también, porque había obtenido el premio Tusquets. Y entonces ellos me preguntaron, oye, ¿y qué pasó? No, no, pues ya, no. Pero ¿cómo? Has creado un personaje, ¿cómo no lo puedes dejar así? Y yo me quedé así. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Pero no, no, tiene que seguir. Es un personaje muy, muy fuerte, está bien hecho, tiene mucho misterio y seguramente tienes que complementarlo. Y yo me quedé así. Y la verdad es que se me hace pensar mientras estoy ya el viaje de regreso y cuando llego a casa, pues ya le digo a Leonor, ¿sabes qué? Voy a hacer otra. Y a la otra la hice un poco con ese impulso, pero después ya como que le tomé sabor, ¿no? Y fue cuando pregunté cuántas novelas debe tener. Ya Christopher lo pregunté ya al final, ya no sé, hace como unos 2 o 3 años que me contó esa historia, pero realmente eso no me voy a preocupar, no me voy a preocupar por eso. Entonces, él va a seguir. Oye, pero a ver, yo te quiero preguntar una cosa. Pero, una cosita de Mendieta, cuando lo creaste para Balas de Plata, ¿cómo armaste el personaje? ¿Pensaste en alguien que conocías? ¿Lo armaste absolutamente de tu cabeza? ¿Cómo le pusiste esos detalles como de los ansiolíticos y los demás detalles que tiene Mendieta, ¿no? Que lo hacen tan particular. De las dos cosas. Yo tenía algunos amigos de las fuerzas policíacas, solamente queda uno vivo, y solamente queda uno vivo porque los otros eran así como Mendieta, medios corruptos, pero muy honrados. Y el otro no, el otro fue completamente corrupto, ya se retiró. Se retiró y se oscureció, ¿no? Y entonces yo les preguntaba cosas a ellos, cosas sobre las armas y todo eso, de cómo era el trabajo, cómo debía ser. Y la verdad yo pienso que todos me mintieron. Pero bueno, tú sabes que cuando uno es novelista, que no importa que te cuenten mentiras, sino que te cuenten algo, algún punto de referencia que tú lo puedas utilizar. Y también las lecturas, porque bueno, sobre todo de Philip Marlowe, Lou Archer, de allá de Hammett y Chandler, pero también un detective que a mí me gustó muchísimo es el de Batshahur, que se llama Michael O'Hyon, que es esta escritora judía que falleció hace poco, hace como unos 5 años, y él me gustó mucho porque es un perfil que él iba para doctorado en historia, pero su chica sale embarazada, entonces decide hacerse responsable y pues se mete de policía, como es muy listo, pues hace un sistema muy parecido al método científico, porque yo creo que nosotros tenemos que partir de allí. Yo sé también que tú vienes de una carrera que no tiene que ver. Tenemos muchas cosas en común. Una es esa, que venimos de otras carreras. Exacto, pero son formaciones que tienen que ver con estudio de sistemas móviles. Lo que tú hiciste y lo que yo hice también. Entonces, eso como que nos da, digamos, nos dio un entrenamiento para hacer estas creaciones que también son móviles, ¿no? Y que pues están expuestas a los criterios de los lectores. Y total, así fue como hice el zurdo realmente yo esto lo enseño en mis cursos que pongo, por ejemplo, zurdo Mendieta, ¿qué debe tener? ¿Cómo debe usar? Y así todo lo que debe tener, debe usar, de dónde viene, quiénes eran sus padres. Y lo que sí decidí, y esto yo creo que por influencia de Juan Rulfo, de soltarla, al principio nomás quise poner poquito, así que la gente se imagine. Pero conforme ha pasado las novelas, pues he tenido que ir agregando cosas, el hijo, el amor de su vida, bueno.
sus adicciones. Hasta que creo que en una novela puse ¿qué sería de nosotros sin nuestras adicciones? Y yo tengo un amigo que siempre me lo dice. ¿Qué es? Y otra cosa que tenemos en común es que los dos escribimos teatro. Vi que tenés muchas obras de teatro escritas. ¿Seguís escribiendo teatro? No, no he escrito. Pero yo llegué al teatro porque yo quería aprender que un poco lo que hiciste tú pero como guionista, yo quería aprender a contar con diálogos. Y entonces fui con un maestro de Jesús González Dávila, que también ya se fue. Y él tenía una cosa que eso él me lo dijo, dice, aquí la gente de teatro tenemos un problema en México, que no leemos novelas. No leemos ficción, decía él. Entonces, leemos teatro, pero no leemos lo otro. Y eso nos afecta mucho lo que es nuestro trabajo. Y él lo relacionaba con eso. Entonces, lo que él no me acuerdo que me haya aconsejado este tema de la intimidad. Lo que sí me aconsejó que pensara en un actor. Dice, tú, Robert Redford, eso va a ser el... Entonces, cuando yo pensé el zurdo Mendieta, pues pues tuve que pensar en personajes que yo había visto como detectives, pero realmente me quedé con los James Bond. Eso me gustaba más por el tema de la ironía. Y él me dice, sigue eso, fíjate cómo se comportan, lo que te proponen, lo que esto. Y es un sistema que me sirvió como para afianzar las posibilidades de crear personajes. Y también un detalle que en las mujeres, yo siempre trato de que tengan dos factores. Una, que sean muy guapas y que sean listas. Que sean listas, ¿no? Yo la verdad estoy rodeado de mujeres listas. En mi familia hay dos genios, las dos son mujeres, las dos son académicas de universidades, investigadoras y todo eso, y son mujeres, las dos. Entonces digo, bueno, usted que esa es mi familia, ¿no? Así, el que juega con la fantasía soy yo, pero ellas son las que están metidas en proyectos científicos, pues desde que se graduaron, ¿no? Y mira, ahora ya tenemos que ir cerrando la charla porque estamos con el tiempo un poco justo. Y me gustaría preguntarte algo, porque vos sabés que el otro día estuve en una charla de Getafe Negro, del Festival de Getafe, que me tocó Con Lorenzo. De Lorenzo Silva, y me tocó una mesa con un mexicano también, Arriaga, y con una chilena que se llama Alia Trabuco. Y vos sabés que la mesa, que era sobre policial latinoamericana, estaba presentado, viste, cuando hacen los flyers, y decía, bueno, policial latinoamericano, ¿cómo se escribe policial en el continente más violento del mundo? Y a mí me impactó un poco eso de que nos digan el continente más violento del mundo, entonces empecé a decir también las violencias de otros lugares, ¿no? Porque nosotros guerras no tenemos y se están matando en varios lugares de por allá, o como le decía yo, si llega un barco con exiliados a la costa de cualquiera de nuestros países, salimos a bajar a la gente de los botes y a ver si llegan a la orilla y ellos, digamos, tienen otras actitudes. Entonces la violencia es relativa. Y un poco lo que salió con Arriaga él dijo una frase algo así como que cada sociedad soporta determinado tipo de violencia. Yo hablo mucho también de que en el policial vos tenés que contar las sociedades, porque no son los mismos crímenes que se cometen en la Argentina, donde tuvimos 30.000 desaparecidos y niños apropiados, que los que se cometen en México, o los que se cometen en España, o los que se cometen en Inglaterra. Entonces, ¿cómo ves esto de cómo atraviesan estas sociedades latinoamericanas con sus particularidades nuestra escritura, ¿no? ¿Cómo cada vez que nos vamos a sentar, vos tenés ahí ese pueblo Colpó, pero digo, siempre estamos impregnados de determinadas condiciones, ¿no? Nosotros en la Argentina escribir sin hacernos cargo de los 30.000 desaparecidos, por más de que no estemos escribiendo sobre la dictadura, es muy difícil. Y seguramente para ustedes escribir sin hacerte cargo de otras violencias, aunque no aparezcan en tu literatura, debe ser difícil también, me imagino. No, sí, no, pero déjame decirte que respondiste perfectamente, porque eso, nosotros lo que tenemos es que hay mucha promoción de nuestras debilidades y de nuestras podredumbres,
Y creo que no tantos. Esa es una pregunta que yo siempre tengo que responder o que siempre respondo. Pero yo creo que es perfecto. Simplemente hay que ver Medio Oriente para saber qué es lo que es una violencia descarnada. Y lo que dijiste de los migrantes es verdad, porque nosotros acá tenemos migrantes y que pasan por nuestras ciudades y eh, todos los ayudamos. Ahora el gobierno lo está deteniendo en la frontera, ¿no? Por un acuerdo con el presidente gringo, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, lo que yo creo es que nosotros tenemos una violencia que tiene mucho que ver con las carencias y con cierta desesperación, digamos, por nivelar como las necesidades personales. Y nivelar las necesidades personales a veces no se consigue por trabajo, porque también tenemos de los salarios más bajos del mundo. Estoy hablando de México, y una de las formas de subsanar eso, pues, delinquen. Ahora, digamos, el narcotráfico no se ha detenido. El narcotráfico no se ha detenido ahora con la pandemia. Lo que yo sé es que las rutas siguen funcionando, y las rutas que hay deben ser, digamos, las puertas de entrada a Estados Unidos. Fíjate lo que te voy a decir, deben ser alrededor de 8,000. ¿Te imaginas lo que es a lo largo de 3,000 kilómetros de frontera, 8,000 posibilidades de meter la droga que quieras? Entonces, vamos, a veces se detienen cargamentos, pero es mínimo, porque es algo que va hacia allá y llega ya, y llega ya. Entonces, claro, es una posibilidad, pero igual son bandas cerradas, no cualquiera puede, digamos, traficar. Siempre es una organización que viene, pues, desde lo que es la fuente de abastecimiento, que puede ser Bolivia o que puede ser Colombia, bueno, Venezuela ya no tanto, y nosotros somos como la estación de tránsito, y entonces pasan por aquí, pero ellos también pueden ir por el mar, y nadie nada más la marina los detiene a veces cuando les avisan, ¿no? Pero digamos, eso está allí. Y claro, la violencia es algo que tiene que ver más bien como, creo yo, que con decisiones políticas mal tomadas, con provocaciones, y como abandonar las posibilidades de control. Hay gobiernos que tienen un control porque es evidente, si hay tanta delincuencia tienen que tomar acuerdos con ellos, o sea, que nos permitan a los civiles, pues, disfrutar nuestras ciudades, llevar a nuestros hijos al cine o a los parques o al teatro. Es decir, cuando hay lucha frontal, pues los que quedamos en medio siempre somos nosotros. Y allí pues hay un mundo de historias, ¿no? Pero yo sí creo que la violencia es generalizada. Creo que debe haber países donde no hay consumo de drogas, pero yo la verdad no sé cuáles sean. Y la droga tiene una ruta, o sea, y tiene alguien que la lleva hasta el lugar de consumo. Y en esa ruta y en ese viaje, pues se genera cualquier cantidad de historias épicas que alguien las puede contar. Yo hace mucho que se los he dicho a los europeos, ya déjense de locos, a ver, cuéntenos lo que está pasando ahí en las playas allí del norte o del Adriático, a ver, cuenten eso, donde ya déjense de cosas, de estar viendo nomás lo que pasa acá. Vos sabés que yo me la pasaba diciendo que nosotros en Latinoamérica tenemos un problema también con la policía cuando queremos ponerlo como detective, porque tenemos tanta policía corrupta que cuesta a veces armar un detective creíble, etcétera. Y siempre pensaba cuando hablaba en Europa, bueno, acá es distinto. Hasta que vi una serie que estrenaron hace poco, hace unos años, alemana, que se llama Los perros de Berlín, donde todos los policías son terriblemente corruptos en Berlín. Y dije, al fin alguien me está diciendo la verdad, que es lo que decimos, ¿no? No, pero claro, sí hay, digamos que no son tan débiles como los nuestros, pero sí, ¿no? Sí, son muy débiles. Pero fíjate que no sé si todavía tenemos tiempo, pero un personaje, el primer personaje tuyo que conocí, que es el periodista de Betty Boo, ¿te acuerdas? Y que él tiene un sentido de la investigación por el contacto que ha tenido, y de igual ahí, pues los policías son débiles, ¿no? Están Bueno, cansados.
en esa novela fue que me pasó que tiene un final un poquito abierto y hay un policía que para mí es el jefe de la banda, pero está abierto sobre el final. Y mi agente alemana entendió que era el héroe que había salvado a todos, porque No como no me estaba, digas. claro, ella me dijo, no, lo que pasa es que acá la policía, y dije, ahí fue cuando creí que la policía en Alemania era de otro estilo, hasta que vi Los perros de Berlín, por suerte, y ahí entendí que no tanto. Sí, esa es Nicole Bitt, ¿verdad? Era, Lo en ese siento. momento era Nicole Witt, sí. Ah, sí. Sí, bueno, es que ella ve otras cosas. Es más, tiene una mente más pura que la nuestra, seguramente. No, pero allí fíjate que bueno, yo sí lo entendí muy bien cuando leí esa novela ya hace muchos años, de que claro, cuando se ve una carpeta al final, algo así, que tiene una señal Sí, y sí, que, sí. no recuerdo el nombre del personaje, pero que él la ve en la tele, algo así, y Sí, que Jaime Elena. sí, bueno. Pero Sí. la que es maravillosa es la colega, ¿eh? Oye, pero tú también tienes en el libro de cuentos que se llama, ¿cómo se llama? Tu libro de ¿Quién no? cuentos. Así, ¿Quién no? hay señalamientos que me dieron mucha gracia para los colegas. Esos así que se portan, ya sabes cómo. Y bueno, nos tenemos que divertir también un poco, ¿o no? Tenemos que Y, ser... ¿tú has topado alguna vez algún tipo de esos? Sí, sí. Unos cuantos, unos cuantos. Bueno, Elmer, fue un gusto enorme, un honor conversar con vos y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, o así, o en persona en alguno de los lugares donde solíamos cruzarnos. No, claro que sí, Claudia, un gustazo de veras conversar contigo.